presentamos a Francisco Javier García, ponente en el tercer Congreso Internacional Prevencionar 2021, que este año es en formato virtual, con una experiencia en 3 dimensiones, y tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre. Buenos días, Javier. Bienvenido. Buenos días, Juan. Bien, pues cuéntanos para empezar brevemente quién eres y qué relación tienes con el mundo de la seguridad y salud laboral. Bueno, mi nombre es Javier García Palomo. Soy bioquímico de formación y desde hace aproximadamente unos 10 años me empecé a introducir por necesidades del servicio en el que trabajaba, la Universidad de Salamanca, en el Banco Nacional de ADN. Me empecé a introducir en la especialización en riesgo biológico. Es una especialización que realmente tiene poco nombre quizá en España, no es así en todos los países, pero en España ha quedado un poquito relegado durante muchos años a los laboratorios de investigación en enfermedades infecciosas, ¿no? Este año quizá la pandemia parece que ha puesto de manifiesto la necesidad de homologar ese tipo de conocimientos y aquí estoy para intentar llevar adelante un poquito esto a través de la asociación a la que represento, a EBIOS, la Asociación Española de Bioseguridad. Ajá, muy bien. Y bueno, en relación a esto que comentas, que me parece algo, claro, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero que ahora parece con la pandemia mucho más candente. ¿Esta gestión del riesgo biológico en las empresas es un tema pendiente, algo complicado de llevar a cabo? ¿En qué situación crees que estamos? Bueno, el riesgo biológico en las empresas hoy en día se ha circunscrito bastante al control de COVID, ¿no? De la extensión de SARS-CoV-2 y de cómo se han implementado las medidas de bioseguridad. Sin embargo, tanto en la industria y sobre todo en investigación, la seguridad biológica es algo que siempre hemos tenido porque hemos manejado agentes infecciosos. Necesitamos manejar agentes infecciosos para poder buscar terapias, para poder buscar las vacunas, para poder buscar métodos de control de las cada vez más veces emergentes enfermedades que hemos tenido. Tuvimos un brote de ébola, tuvimos los brotes de gripe aviar, hemos tenido la pandemia. Durante la pandemia hemos tenido algunos brotes que han quedado un poquito enmascarados. Hubo un pequeño brote de ébola que en España no trascendió más allá de lo que sucedió restringido a esos 3-4 meses que hubo aquí 3 pacientes, 4, por quizá una falta de prevención, una falta de formación en ese momento, discutible. Por ejemplo, ahora hace 15 días hemos tenido un brote de fiebre Q. Todo ese tipo de acciones, desde la investigación hasta la prevención en los sitios donde hay que implementar ese tipo de tecnologías, es de lo que trata la seguridad biológica. Y ahí es donde entramos los profesionales de seguridad biológica. Muy bien. Y bueno, ¿tú crees que están preparados los técnicos de prevención para este tipo de riesgos? Bueno, realmente el técnico de prevención, la formación que tiene el técnico de prevención sufre una falta de formación en riesgo biológico. Hay que pensar que el riesgo biológico es muy variable, que el riesgo biológico no se circunscribe ahora mismo al organismo en sí, sino que las terapias génicas, la aparición de, como decía antes, de enfermedades emergentes, hace que la especialización biológica, que el conocimiento de lo que son los seres vivos, de cómo se interrelacionan, no solo a nivel humano, porque pensamos que solo hay pandemias a nivel humano, también tenemos pandemias a nivel animal y a nivel vegetal. Por ejemplo, a nivel animal tenemos la peste porcina, que hace 5 años causó en España estragos en la economía de esa industria. Y ahora en España tenemos, no en España, en Europa se ha extendido desde los países del este hacia España, Xylella, por ejemplo, que está afectando mucho a las vides, a los olivos, se está extendiendo hacia cultivos. Todo ese tipo de acciones, realmente un técnico de prevención no tiene esa formación biológica. Hay un gap muy serio en cuanto a ese tipo de formaciones. El técnico de PRL abarca tantos campos, tantos ámbitos en la industria, que es realmente muy difícil que la formación que se recibe a nivel oficial pueda cubrir. De hecho, el técnico en prevención, en bioseguridad, no tiene una formación como tal específica, sino que se ha formado a lo largo de los años leyendo muchos manuales,
trabajando sobre todo en áreas de alta contención, que es donde realmente aprendes, cuando tienes horas de vuelo y te enfrentas realmente a los patógenos, que son muy cambiantes, que no es un sistema fijo, que pueden evolucionar, es ahí donde tú aprendes. Hay 2 cursos de capacitación, al menos en España, uno en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología, y otro en Barcelona, en el CRESA, en el Centro de Investigación en Salud Animal, que te posibilitan ese inicio de capacitación. Pero aún así, falta la práctica. Sin embargo, hay una red muy extensa de laboratorios de alta contención, lo que mucha gente conoce como P3, que es una mala denominación, es lo que se denominan realmente en español NCB3, nivel de contención biológica 3, en inglés BSL3, Biosafety Level 3, 2, 3 y 4, esos tres niveles principales en los que tienes que estar, tienes que ir a formarte con la gente que trabaja. Piense que en España esa red de laboratorios tiene 30 años de bagaje, y es ahí donde está realmente el conocimiento. Bien, ¿y hacia dónde crees que camina entonces la gestión de estos riesgos biológicos, ¿no? Si está la normativa actualizada, está on time. No está on time. Conocéis que la normativa sobre riesgo biológico es un Real Decreto, el 664/97, que es del año 97, que se transpuso la Directiva Europea 2054. Estamos hablando de hace 21 años. Lo que teníamos en el panorama mundial hace 21 años no es lo que tenemos ahora, y de hecho va a evolucionar. Ya se está hablando de la siguiente pandemia, cuándo va a ser y qué elemento emergente vamos a tener, ¿no? Ya se postula que va a ser un hantavirus, quién sabe. Desde luego hay que hacer algo, sobre todo en España, porque es donde tenemos ese déficit de formación. No hay ninguna titulación oficial, no hay ningún máster que tenga una duración y un aval oficial que te forme para eso. Tienes que tener una base científica, una base de un biólogo, un veterinario, un bioquímico, como soy yo, un biotecnólogo, que conozca los sistemas biológicos, tanto de humanos como de animales, que están absolutamente interrelacionados, como de plantas, para poder hacer una evaluación que realmente mitigue los riesgos, ¿no? El riesgo existe, no lo podemos evitar, está ahí, y lo que tenemos que tratar es de aplicar metodologías de prevención, que es lo que en donde es un profesional, el prevencionista o el preventista. No sé si lo estoy diciendo realmente bien. Es donde él sabe aplicar esas metodologías, esas normas, que disponemos de varias normas, varios QA, para poder hacer la evaluación correcta y poder llegar a una estandarización de las metodologías. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cómo se trata de diferentes maneras según lo que se piense, cómo hemos ido evolucionando y sabiendo un poquito más de SARS-CoV-2, y a medida que hemos ido sabiendo, hemos ido aplicando. Y aún así, científicamente, lo hemos visto, los que lo hemos vivido desde dentro, hemos visto que sigue habiendo una disparidad de criterios enorme debido posiblemente a esa falta de formación, que es bastante acentuada en España. Además, por lo que nos cuentas, deberíamos preocuparnos bastante por este tipo de riesgos, porque son muy silenciosos, ¿no? Pero están ahí. No sé si diría preocuparnos, pero sí seguro prepararnos, porque, como decía antes, el riesgo existe, el riesgo va a venir, y lo que hay que estar es preparado para saber acomodarse a la situación del momento. Claro. Bien, pues a ver, tú eres ponente en el Congreso Prevencionar y nos gustaría, si es posible, si nos puedes adelantar unas pinceladas de qué vas a exponer. Bueno, yo creo que lo más apropiado es precisamente hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué capacidades o qué competencias tiene que tener el profesional en riesgo biológico? Evidentemente, y a nivel legal, es el técnico de prevención de riesgo laboral es el que tiene que aplicar las medidas, pero ese técnico, sin una formación biológica adecuada, sin un equipo multidisciplinar en la que tienes al técnico de prevención, al que tienes a médicos, epidemiólogos, al que puedes tener virólogos, ese grupo interdisciplinar, entre todos, llegar a un consenso en el que de verdad se pueda establecer protocolos que no nos lleven a la situación a la que hemos tenido ahora, por falta de esa homogeneización de criterios, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar es uno de los QA, un Comité Warsaw Agreement, el 16330 y... Perdonadme, tengo un jaleo de números finalmente. El 16335, no quería decirlo mal. El 16335, que es una norma EN que se ha traducido al español precisamente, entre otras,
por el Comité de Expertos de EBIO, se tradujo en 2016, si no recuerdo mal, en el que hablamos de qué competencias o qué conocimientos debe de tener el profesional de gestión de riesgo biológico, el profesional de bioseguridad, y cómo interactúa con la alta dirección, con el personal y con los servicios de prevención. Pues muy interesante, quedamos bien Espero que atentos sí. a tu ponencia. Ya para ir terminando, ¿por qué recomendarías asistir a este tercer Congreso Prevencional a aquellos que nos escuchan? El Congreso Prevencional va a traer a muchos profesionales y es un momento álgido precisamente de la prevención. Va a haber muchísima gente con muchísimos conocimientos de muchísimas áreas y es indiscutible que un congreso con ese elevado número de ponencias tenga impacto. Hay que asistir, hay que ver, hay que ir a las que te interesan, a algunas que posiblemente por el bagaje que tienen los ponentes puedan ser también interesantes, y hay que saber un poquito de todo, ¿no? Hay que ser proactivo en cuanto a la formación, recibir formación de todos. Todo el mundo siempre tiene algo que aportar. Muy bien, pues totalmente de acuerdo contigo. Así que nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, Javier. Y nada, nos vemos en el tercer Congreso Prevencional. Así será. Muchísimas gracias, Juan Pedro.